Se puede ser extraordinariamente hábil en un arte, haber tenido gran preparación, dedicarse con disciplina y constancia a nuestro trabajo y aún así enfrentar situaciones desfavorables que nos sabotean. Tendríamos razón en estar molestos y frustrados, pues esto mismo le sucedió a Mozart, quien, como vimos en el video anterior, tuvo una niñez prodigiosa y el reconocimiento de casi todo un continente, pero que al ir creciendo tuvo que enfrentarse a una sociedad compleja y desde una posición subordinada y con poco poder. Si quieres saber los detalles, quédate en este video, porque vamos a seguir este fragmento de la historia mientras te recomiendo 5 obras para empezar a entender a Mozart. Número 5. Lucio Silla. Si había un género que Mozart amaba componer y al cual se entregaba con entusiasmo, ese era la ópera. Hay que tomar en cuenta que el joven Mozart contaba con un amplio y brillante bagaje cultural. Su padre era profesor de la Universidad de Salzburgo, y aunque Wolfgang nunca se matriculó, visitaba el recinto con mucha frecuencia. Así que compuso su primera ópera, Apolo y Jacinto, a los 12 años de edad, y la compuso para que fuera representada en el teatro de la universidad. Leopold estaba tan complacido por la gran habilidad de su hijo para componer obras vocales que en un sucesivo viaje a Viena logró que el emperador José II le encargara a Wolfgang una ópera, La Finta Semplice, para que ésta fuera interpretada por la Compañía de Ópera Imperial. Y aunque Wolfgang Mozart trabajó inmediatamente en ello con todo su entusiasmo, lamentablemente esta ópera no se estrenó como se tenía planeado, y esto debido a intrigas dentro de la corte. El director de teatro aseguraba que la música de Wolfgang en realidad era música compuesta por su padre, y la orquesta y los cantantes de la compañía de ópera, encabezados por ni más ni menos que por Christoph Willibald Gluck, se negaron a ser dirigidos por un niño de 12 años. Leopold expresó toda su molestia al emperador, y este intentó arreglar la situación, pero finalmente esta ópera no se pudo estrenar en Viena. Un año después, Leopold llevó a Wolfgang a Italia, el país donde se inventó la ópera y en el que por lo tanto el género tiene más prestigio que ningún otro lugar. El plan de esta gira por Italia era el mismo que el que ya contamos en el video anterior: presentarse en diferentes ciudades y para algún noble influyente que quisiera escuchar al joven músico. Wolfgang presentaba sus composiciones, también improvisaba al clavecín, leía a primera vista y aprovechó también para presentar 2 arias vocales que ya tenía compuestas. El joven austríaco impresionó tanto en Italia que el Papa Clemente XIV lo nombró caballero de la Espuela de Oro, y en Bolonia lo admitieron como miembro de la Academia Filarmónica. Y finalmente recibió en Milán su primer encargo para una ópera, Mitridate Re di Ponto, la cual tuvo un tremendo éxito, tanto que se hicieron 22 representaciones. Esto a pesar de que también hubo intrigas dentro de los cantantes que preferían cantar la música de compositores italianos. Al final el viaje por el país de la ópera resultó tan exitoso que Leopold y Wolfgang tuvieron que volver 2 veces más, pues volvió a recibir encargos para otras óperas. De ahí tenemos Ascanio in Alba y Lucio Silla. Esta última, de todas las primeras óperas que Mozart compuso, es la que más te recomiendo escuchar aquí en YouTube, pues es la que mejor puesta en escena tiene. Además de que dentro de las primeras óperas de Mozart es la más madura y la más brillantemente musicalizada. Es toda una joya escucharla. Te dejo el link del video y el libreto en la descripción. Número 4. Cuarteto de cuerdas número 13 en re menor. Justo después de esta gira por Italia, en Salzburgo, la ciudad natal de Wolfgang, ocurrió un cambio importante. El príncipe arzobispo de Salzburgo y por lo tanto jefe de Leopold Mozart como músico de la corte, falleció en 1771 y tuvo que ser sucedido por Hieronymus Colloredo. Y esto afectó muchísimo la producción musical de la ciudad, y en especial la de los Mozart. Se eliminaron varias actividades musicales en donde ellos participaban. Se clausuró el teatro universitario, se pusieron restricciones a la música instrumental que acompañaba obras sacras, se redujeron los conciertos de la corte y para colmo se dio preferencia a los músicos y compositores italianos sobre los alemanes. Irónicamente, esto sucedió justo después de que Mozart tuviera el éxito que tuvo en Italia, mismo por el cual Wolfgang intentó pedir un puesto en la corte del archiduque de Austria, Fernando Carlos, puesto para el cual fue rechazado después de que la emperatriz María Teresa escribiera en una carta a su hijo que no cargara con gente inútil que vaga por el mundo como mendigos.
Esta opinión de la mismísima emperatriz de Austria inhibió a otros nobles europeos a concederle a Leopold y a Wolfgang puestos adecuados para ellos en las cortes. Los Mozart habían hecho un viaje a Viena en 1773 con la esperanza de ser contratados para la corte imperial. Finalmente, no se concretó nada, pero durante los 4 meses que Wolfgang estuvo en Viena, compuso una serenata y 6 cuartetos de cuerda, de los cuales el que más te recomiendo escuchar es el último, el número 13 en re menor. Te dejo el link en la descripción. Número 3. Misa breve en do mayor, Kegel 220. Wolfgang siguió trabajando en Salzburgo y componiendo música sacra, la cual era obligatoria para todos los compositores de la corte, pero era evidente que él no estaba contento con las condiciones en las que trabajaba. Sus composiciones para la iglesia eran escasas y era más prolífico en su música instrumental y profana, la cual hacía a petición de amigos y mecenas privados. Su insatisfacción era tal que en agosto de 1777 solicitó por medio de una carta al arzobispo la liberación de su empleo, y el arzobispo respondió despidiéndolo no solo a él, sino también a su padre. En esos 2 años de trabajo en la corte de Salzburgo, Mozart compuso solo 4 misas, de las cuales, en mi opinión, la más emocionante es la primera, compuesta en 1775, antes de ir perdiendo su entusiasmo. Es conocida como la Misa de los Gorriones por esta intervención de los violines en el Sanctus. Número 2. Concierto para flauta y arpa, Kegel 299. Después de ser despedidos por la corte de Salzburgo, Leopold envió a su hijo, acompañado por su madre, a buscar un empleo bien remunerado a otras ciudades del imperio, preferiblemente a Mannheim, para que toda la familia pudiera mudarse. Wolfgang y su madre hicieron una primera parada en Múnich, y ahí el joven ofreció sus servicios, pero fue rechazado. De ahí partieron a Augsburgo, donde presentó sus obras más recientes, y posteriormente se instalaron en Mannheim, donde permanecieron casi medio año. Wolfgang se hizo amigo del maestro de capilla y del maestro de concierto, y ambos lo recomendaron para un puesto, pero lamentablemente no se le concedió. Entonces Leopold le ordenó a su hijo que partiera a París y que su madre siguiera acompañándolo. Wolfgang obedeció, aunque odiaba París y la música francesa, tanto que contó que le ofrecieron un puesto como organista en Versalles, pero lo rechazó. En sus cartas expresa su frustración. Aunque tenía algunos alumnos, a él no le gustaba dar clases porque le quitaban tiempo para la composición, y compuso mucho. Entre las muchas obras que compuso está este concierto para flauta y arpa, que fue un encargo de la corte de Guinness y para el cual no le pagaron. Número 1. Sonata para piano número 8. Aquí es interesante señalar que Wolfgang recién había cumplido los 22 años de edad y que presentaba la madurez y comportamientos normales de un joven de su edad. En Augsburgo tuvo una corta relación con su prima, María Anna Thekla, y posteriormente mantuvo con ella correspondencia con contenido escatológico y sexual, algo que era relativamente normal en el Salzburgo de la época. Aunque el joven Mozart se la pasaba componiendo para encomiendas privadas, estando en Mannheim se dispersó e incumplió el encargo de 3 conciertos para flauta. Conoció a Aloisa Weber y se enamoró de ella. Le compuso un aria y posteriormente le escribió a su padre consultándole la posibilidad de llevarla a Italia para convertirla en primadona. Esto molestó muchísimo a Leopold y reprendió a su hijo por no estar enfocado en su objetivo, y hasta lo acusó de deslealtad familiar. El padre adoptó una actitud más estricta y severa que de costumbre, y esta situación se intensificó todavía más cuando, estando en París, la madre de Mozart enfermó, y aunque Wolfgang consiguió un buen médico para atenderla, no se pudo hacer nada y murió a las 2 semanas, el 13 de julio de 1778. Wolfgang tenía miedo de la reacción de su padre y le escribió solo para informarle que su madre había enfermado, aunque al mismo tiempo le escribió también al abad Bullinger, un amigo de Salzburgo. Este finalmente le informó a Leopold la muerte de su esposa, y efectivamente la reacción de Leopold fue muy intensa y llena de rabia. Acusó a su hijo de no cuidar adecuadamente a su madre y escribió cosas muy hirientes en sus cartas. La relación entre padre e hijo sufrió así su primer gran fisura, y
Por aquel tiempo, Wolfgang estaba componiendo esta sonata para piano. Podría decirse que Wolfgang Amadeus Mozart nació antes de tiempo. Si bien ya se estaban gestando las ideas de la Ilustración, todavía no sucedían los grandes cambios que trajo la Revolución Francesa. No dejo de preguntarme cómo hubiera sido si a Mozart le hubiera tocado la misma época que a Beethoven, solo 2 décadas más adelante, y este último tuvo más libertades a pesar de haber nacido con más desventajas sociales. Sin embargo, la historia de este increíble personaje no termina aquí. Si quieres saber cómo es que Wolfgang siguió enfrentando todas estas situaciones y cómo siguió creciendo musicalmente hablando, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando se publique la tercera parte de esta historia. También recuerda que darle like y sobre todo dejar un comentario me ayuda muchísimo a seguir creciendo este canal. Te agradezco mucho por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente.